Naves intrépidas, dinosaurios feroces, mundos asombrosos, ejércitos infinitos, explosiones devastadoras. Son solo algunas de las maravillas que pueblan las películas y que cobran vida gracias a un proceso en constante evolución. Hoy vamos a conocer la historia de los efectos visuales. Este video está hecho gracias a mi nuevo curso de guión cinematográfico. Quédense hasta el final para un 20% de descuento. Antes de seguir, es preciso aclarar la diferencia entre efectos especiales y efectos visuales. Los efectos especiales tienen lugar durante el rodaje, mediante distintas técnicas. Un buen ejemplo son las máquinas que generan humo, viento y lluvia. En cambio, los efectos visuales comprenden la etapa de postproducción. Aquí se añaden y manipulan imágenes previamente registradas o creadas desde cero. De esta manera es posible darle forma a lugares, elementos y personajes que hubieran sido muy caros o directamente imposibles de filmar en vivo. En los inicios del cine, a fines del siglo XIX, los efectos eran realizados ante la cámara, pero los primeros visionarios decidieron explorar las posibilidades de aquel nuevo lenguaje, dando origen a los efectos ópticos. Entre los pioneros estaba Georges Méliès. Uno de sus recursos habituales era el trucaje. Consiste en interrumpir la filmación de una escena para quitar lo que estuviera enfrente o reemplazarlo por otra cosa. Así, logró que personajes y objetos desaparecieran y cambiaran de forma, como por arte de magia. De hecho, Méliès era mago. Viaje a la Luna sigue siendo la más famosa muestra de su inventiva. Los efectos ópticos también fueron impulsados por otros pioneros. Alice Guy también se valió del trucaje, pero potenció los procedimientos, como la sobreexposición. Para conseguirlo, se cubre el fotograma en el negativo antes de filmar, para luego volver a rodar tapando la parte restante. Guy también fue una de las primeras en colorear ella misma sus obras. Así lo prueban las salidas de Arlequín y de Pierrette y Aubal de Fleur. No menos importante fue el aporte del español Segundo de Chomón. En cortos como El Hotel Eléctrico, usó el paso de la manivela que le permitía rodar fotograma a fotograma. De ese modo, una valija se abre sola y los objetos de su interior se desplazan por sí solos. Fue uno de los primeros casos de animación en el cine live action. Además, resultó útil para comprimir el tiempo. Los efectos visuales también se beneficiaron de otros avances provenientes de la animación. En 1915, el dibujante Max Fleischer inventó el rotoscopio, un aparato que permitía dibujar sobre un material previamente filmado. Fleischer y su hermano Dave lo usaron en los cortos de Betty Boop, y así lograron que los personajes tuvieran movimientos más cercanos a una persona real. Más tarde, la rotoscopía fue adoptada por Walt Disney, y al poco tiempo era usada en producciones con actores de carne y hueso. Otra técnica de animación tomada por los efectos visuales fue el stop motion. Como el paso de manivela permite dotar de movimiento a objetos inanimados. Ahora no solo serviría para darle vida a cubiertos y muebles, sino a criaturas fantásticas. Uno de los primeros especialistas fue Willis O'Brien, quien alcanzó la cumbre de su oficio en King Kong. Animó al gorila del título y otros seres prehistóricos, combinados con actores causaron un impacto formidable en el público de la época. King Kong torció para siempre el área de los efectos en el cine. También tuvo dos remakes, y cada una contó con recursos más avanzados. Por otra parte, el stop motion en las grandes producciones alcanzaron otro nivel gracias al discípulo de O'Brien, Ray Harryhausen. Jason y los Argonautas es apenas una muestra de su talento. Más adelante, esta animación fue cultivada por Tim Burton. King Kong de 1933 también sobresale por otro recurso que venía del periodo mudo, el matte painting. Consistía en pintar un fondo realista sobre una superficie de cristal para después combinarlo ópticamente con figuras reales. Como resultado, los actores parecen moverse en esas ilustraciones. El matte painting fue decisivo en otras películas de género fantástico, como El Mago de Oz, pero también piezas de época, de la talla de Lo que el viento se llevó. A comienzos de los 40, las pinturas mate se beneficiaron de un nuevo invento, la pantalla azul, hoy conocida como croma. En producciones del período silente usaban telones negros y blancos para la doble exposición, pero el técnico Lawrence Butler desarrolló el croma para El ladrón de Bagdad. Una década más tarde, el ingeniero Petro Valjos pulió el sistema para minimizar los defectos y conseguir más realismo. Su invento fue denominado mate de vapor de sodio y se aplicó por primera vez en la epopeya Ben-Hur. En paralelo al desarrollo de las técnicas existentes, los efectos visuales cambiaron para siempre gracias a un invento revolucionario, la computadora. La primera empresa informática al servicio del cine fue Information International Inc., luego conocida como Triple I. Su primer trabajo fue Westworld, de 1973, donde crearon la visión electrónica del androide principal. En la segunda parte, Future World, subieron la apuesta, presentaron una cabeza y una mano generadas digitalmente. Había
surgido la Computer Generated Imagery, o imágenes generadas por computadora, conocida por las siglas CGI. También en los 70 los efectos visuales pegaron un salto enorme gracias a George Lucas. A la hora de preparar su tercera película, Star Wars, advirtió que precisaba de abundantes efectos y muchos no serían suficientes para plasmar su visión. Precisaba de un equipo de genios tan creativos y ambiciosos como él. Así que en 1975 fundó él mismo una compañía. Convocó a John Dykstra, que contaba con algo de experiencia en cine, y él reunió a técnicos jóvenes y entusiastas como Dennis Moran, Richard Edlund, Phil Tippett y Joe Johnston. Así nació Industrial Light and Magic, mejor conocida por las siglas ILM. En Star Wars, ILM potenció los efectos visuales clásicos. La rotoscopía fue útil para crear los sables láser. El croma resultó decisivo para plasmar las batallas en el espacio, pero los flamantes efectistas fueron más allá. Dykstra creó el Distraflex, una cámara con control de movimiento que permitía mejores tomas de las miniaturas. La integración de cada técnica posibilitó un espectáculo nunca visto. Star Wars llevó los efectos visuales a un nivel que parecía imbatible, y al volverse parte de una saga pasó a llamarse Star Wars Episodio 4, una nueva esperanza. Partiendo de aquella galaxia muy lejana, Industrial Light and Magic se erigió como la más importante compañía de efectos visuales. Comenzó a superarse a sí misma en toda la saga de Star Wars, pero también a través de films de otros realizadores. Para empezar, Steven Spielberg. Desde Los Cazadores del Arca Perdida, la empresa y el director mantienen un vínculo que rompió moldes y taquillas. ILM incorporó el uso de computadoras en 1979, pero por entonces los récords le pertenecían a EEE, especialmente gracias a la película Tron. La historia de un programador dentro de una computadora demandó las primeras escenas hechas enteramente por CGI. Este prodigio de alrededor de 15 minutos demandó el apoyo de otras compañías como Digital Effects y Maggie. Tron tuvo un desempeño discreto cuando llegó a los cines, pero generó un culto, originó 2 secuelas y marcó un precedente en los efectos visuales. Las hazañas de EEE y otras empresas solo fueron un preámbulo de los avances que consiguió ILM. En Young Sherlock Holmes de 1985 mostraron el primer ser animado digitalmente, un caballero surgido de un vitró. Consiguieron resultados más auténticos en The Abyss. En el film de James Cameron, los protagonistas se topan con un tentáculo de agua que interactúa con ellos. Cameron e Industrial Light and Magic fueron aún más lejos en Terminator 2, el día del juicio final. Para crear al villano de turno, el T-1000, la empresa utilizó una técnica que había probado en Willow, el morphing. Así, el asesino del futuro es capaz de transformarse, disolverse o atravesar barrotes dentro de un mismo plano. Si bien había tenido grandes experiencias con ILM, en 1993 Cameron se juntó con el especialista en efectos especiales Stan Winston y Scott Ross para fundar su propia empresa, Digital Domain. El director se valió de sus trabajos en sus 2 siguientes films, True Lies y sobre todo Titanic. Pero ILM dominó los efectos visuales de los 90 en buena parte gracias a Jurassic Park. Al principio, Spielberg quería recurrir al stop motion para los planos abiertos, cuando los dinosaurios se mueven rápido, pero modificó sus planes cuando vio un test con un tiranosaurio 100% digital. La película enloqueció a todos. Nadie había visto seres prehistóricos tan realistas. También originó una saga que cada vez contó con más uso del CGI. Es importante tener en cuenta que además de tener efectos especiales inolvidables, todas estas películas se caracterizaron por tener un guión increíble. Y si este video te inspira a escribir tus propias historias llenas de VFX, ya está disponible mi nuevo curso de guión cinematográfico que llevo desarrollando hace 2 años. En 13 horas de clases grabadas en video nos enfocamos en el formato, la narrativa y la ejecución de un guión para de una vez perderle el miedo al hoja en blanco o a la reescritura. Además de explicar la parte teórica, también incluye experiencias prácticas que aprendí escribiendo guiones para cortometrajes con mis amigos y también para series en plataformas de streaming. Tenés toda la información del curso abajo en la descripción y si usás el código ZEPFILMS al finalizar tu compra hay un 20% de descuento. ILM y Digital Domain no fueron las únicas grandes compañías de efectos visuales de los 90. Sony Pictures creó su propia empresa, Sony Pictures Imageworks. Aportó su tecnología y talento a producciones taquilleras como Hombres de Negro. En tanto, el director Roland Emmerich fundó Centropolis Effects, que proveyó de efectos a sus películas, entre la que sobresale Día de la Independencia. Parecía todo hecho en el cine y los efectos visuales de los 90, hasta que apareció Matrix. La empresa Manex Visual Effects plasmó secuencias alucinantes y popularizó una técnica que solo se había usado en publicidades y videoclips, el bullet time o tiempo de bala. Se trata de la extrema ralentización de una acción o suceso mientras la cámara se desplaza alrededor. El nombre viene de una de las
las escenas más icónicas cuando el heroico Neo esquiva los disparos de un agente enemigo. El bullet time se volvió tan famoso que hasta generó parodias. Ya en el siglo XXI, los efectos visuales acompañaron los nuevos avances tecnológicos del cine. El croma fue perfeccionado sin pausa y con tiempo surgió la pantalla verde. Ese color se volvió el más utilizado debido a que las cámaras digitales son más sensibles a ese color y necesitan menos luz para captarlo. Aún así, el azul se usa comúnmente cuando en la escena intervienen actores rubios para que el pelo no se mezcle con el verde. A principios de los 2000, Industrial Light and Magic seguía dominando el mercado y Sony Pictures Imageworks le seguía de cerca, pero apareció un fuerte competidor, Weta Workshop. Peter Jackson fue uno de los fundadores de la empresa en 1993, que al principio se ocupó de los efectos especiales. Pronto surgió el anexo Weta Digital para los efectos visuales, que sería clave en el proyecto más grande del director, la trilogía del Señor de los Anillos. La adaptación de los libros de J.R.R. Tolkien contó con toda clase de efectos para crear la Tierra Media y sus habitantes, pero sobresalen dos. Por un lado, Massive, un software que puede crear multitudes, resultó indispensable para concebir los ejércitos de las impresionantes batallas. Por otro lado, perfeccionaron una técnica clásica, la motion capture o captura de movimiento. Evolucionó de la rotoscopía y se usaba desde hacía décadas para tomar los movimientos de actores y trasladarlos a un modelo digital. Así cobró forma el atormentado Gollum. El encargado de ponerse el traje con sensores fue el actor Andy Serkis, que ocuparía esa tarea en películas de otros directores. Weta permaneció fiel a Jackson, pero sus proezas atrajeron a otros cineastas y proyectos. Cameron se valió de sus recursos para Avatar y sus secuelas. Además del planeta Pandora, los efectistas crearon a los Na'vi mediante una mezcla de captura de movimiento y camera tracking, una cámara de seguimiento. Ese procedimiento alcanzó nuevas alturas con la saga del planeta de los simios. A partir del film de 2011, los primates parlantes lucen más realistas que nunca, una diferencia importante con los actores maquillados de las primeras películas. Pero los efectos visuales del nuevo siglo no se limitaron a los blockbusters o productos livianos. En Sin City, Robert Rodríguez y Frank Miller rodaron sobre pantallas verdes. En postproducción agregaron una estética noir y ultraviolenta del cómic de Miller. Por su parte, David Fincher se valió de los adelantos técnicos para alterar la edad de Brad Pitt en el curioso caso de Benjamin Button. Con una búsqueda creativa diferente, Ang Lee consiguió en Life of Pi animales de un hiperrealismo abrumador. Los efectos visuales tampoco se volvieron exclusivos de Hollywood. Producciones de otras partes del mundo los usan tanto para grandes espectáculos entretenidos como en sus propuestas más adultas. El director Gaspar Noé se benefició del CGI para pulir varias escenas de Irreversible. En la actualidad, los efectos visuales alcanzaron un nivel de perfección que hasta sorprende a los entendidos. Incluso los otrora efectos especiales como el humo, la lluvia y la nieve hoy pueden ser recreados digitalmente con un alto grado de fidelidad. Lo mismo puede decirse de los animales hechos con CGI, por lo que ahora no es necesario hacer escenas riesgosas con especímenes verdaderos. Asimismo, los estudios pueden ahorrarse dinero con la construcción de decorados gracias a los avances del croma. Y a su vez, los últimos avances permiten contar con efectos visuales ya en rodaje. En la serie de Mandalorian del universo de Star Wars, trabajaron con pantallas LED curvas que simulan espacios reales, un recurso que ya usan también las películas. Sin embargo, todavía quedan cineastas de la vieja escuela, preocupados por no abusar de los efectos visuales. En Mad Max Fury Road, el director George Miller rodó persecuciones, choques y explosiones en cámara, y solo acudió a la tecnología digital para tapar los cables y arneses de seguridad. Christopher Nolan suele presumir que no usa CGI, aunque debe recurrir a lo informático para corregir detalles de cada secuencia. Los efectos visuales nacieron poco después que el cine mismo, fueron perfeccionados por generaciones de talentos. La aparición de la tecnología digital potenció su alcance como jamás nadie lo imaginó. Le sirve tanto a los tanques de Hollywood como a producciones más artísticas. Aunque parece que ya no pueden ir más lejos, continúan derribando límites y dejándonos con la boca abierta. Golpes desproporcionados, frases ocurrentes, enriedos imposibles, antihéroes queribles, comentarios filosos, elementos recurrentes de un género destinado a provocar sonrisas y carcajadas. Hoy, en Historia del Cine, vamos a conocer la historia de la comedia cinematográfica.